La temática que estamos trabajando en esta semana y que se colgó al inicio del tercer periodo es la civilización griega, los primeros pueblos de Grecia y el periodo helénico. Bueno, primero, eh, lo importante que tenemos que tener aquí en cuenta, el propósito. Nuestro propósito es eh, conocer aspectos geográficos de Europa mediterránea y conocer las grandes civilizaciones que se desarrollaron en este espacio de Europa mediterránea. Y nuestro objetivo principal es analizar cómo se formó el pueblo griego y comprender que su civilización realizó grandes aportes a la humanidad y que aún en nuestros días utilizamos estos aportes, sino que han venido avanzando y mejorando muchísimas cosas en la actualidad. Listo. Como vemos, nuestro indicador expone las características de la organización sociopolítica, la económica, la religión y las manifestaciones culturales de Grecia y valora las estrategias utilizadas por esta cultura para enfrentar desafíos de construir una civilización común. Bueno, usted sabe que, como siempre, antes de iniciar, tenemos que tener unas reglas básicas, que es lo que debemos tener en cuenta. En estas reglas básicas encontramos, primero, si voy a dirigirme al grupo o a la profesora, primero tengo que levantar la mano, esperar que la profesora me ceda la palabra y así continuar y responder, ya sea responder o ya sea preguntar algo, pero primero hay que levantar la mano. Los estudiantes que quizás llegaron ahora y yo no les he tomado asistencia, esos estudiantes me escriben por el chat. De igual seño, colocan el nombre y yo le tomo la asistencia. De igual manera, al final de la clase otra vez se toma la asistencia. Entonces, por eso no hay ningún problema. Otra, otra norma importante otra norma importante, la participación en clase, el audio y las cámaras. El audio debe estar, el audio debe estar eh, en silencio mientras se está dando la explicación y mientras un compañero está explicando o está dando su aporte o está preguntando, en fin. La cámara debe estar totalmente encendida. Todo el mundo debe estar trabajando. Mientras, cuando yo digo trabajando, no es que estamos haciendo una actividad, sino trabajando, prestando atención, tomando apuntes. Yo no tengo por qué decir, ay, tomen apuntes aquí, o no tengo por qué decir, escriban esto está en la guía, la tienen en el classroom, pero es importante que usted tome apuntes y aportes que considere de suma importancia en la temática, que usted diga, oh, esto se me puede olvidar, voy a copiarlo. Todas esas reglamentaciones son importantes. Mónica, Belis, te cedo la palabra. Bueno, miremos el chat porque ella había quedado que me iba a escribir en el chat. No me escribe. Bueno. Bueno, como sabemos, vamos a hablar de la civilización de griega o civilización de Grecia. Primero, algo importante que deben de saber de esta civilización y de la civilización romana. Lo que les puedo comentar o decir es que en este tercer periodo vamos a trabajar las civilizaciones del Mediterráneo. ¿Cuáles son esas civilizaciones del Mediterráneo? La civilización de Grecia y la civilización romana. Esas civilizaciones corresponden al Mediterráneo. ¿Por qué corresponden al Mediterráneo o por qué se les llaman civilizaciones del Mediterráneo? Porque están cerca del mar Mediterráneo, entonces por eso es su nombre. Crecieron muy cerca del mar Mediterráneo. Ahora con el espacio geográfico se van a dar cuenta. Miren dónde ubicamos el mar Mediterráneo y miren dónde está Grecia. Entonces,
Miremos, en el espacio griego nos dice, la civilización griega se desarrolló en la zona que abarca los siguientes espacios. Primero, tener en cuenta que la civilización griega también es conocida como la civilización del Mediterráneo. Cuando yo hable de las civilizaciones del Mediterráneo, estoy hablando de civilización griega y civilización romana. ¿Por qué? Porque se desarrollaron cerca del mar Mediterráneo. ¿Listo? Bueno, el espacio griego. Grecia continental. ¿Por qué se le conoce como Grecia continental? Se le conoce como Grecia continental porque está cerca a una península balcánica. A la península balcánica, cuando hablamos de península, hablamos de tierras, de territorio. Entonces, la Grecia continental se encuentra cerca, en uno de los espacios, cerca de o al sur de la península balcánica. La Grecia insular, cerca de islas, está bañada por las islas bañadas por el mar Egeo y el mar Jónico. El mar Egeo y el mar Jónico los bañan diferentes islas. La Grecia asiática, que ahora en la actualidad se le conoce como Turquía. Esta Grecia asiática se encuentra en Asia Menor. El audio, no sé, ojo con los audios. Bueno, el espacio griego o la civilización de Grecia se desarrolló primeramente en Creta, una isla totalmente importante donde se fue desarrollando esta inmensa cultura y esta inmensa civilización cerca del mar Mediterráneo. Además de eso, en Grecia podemos hablar de que se crearon dos polis importantes o dos ciudades-estados importantes, que era Esparta, que yo creo que la han escuchado mucho en las películas, y Atenas. Además de eso, Grecia eh, fue, realizó muchos aportes en la cultura y en el deporte, iniciando así lo que nosotros conocemos como los Juegos Olímpicos en, en los Juegos Olímpicos que se desarrollaban en. Listo. Todo esto que estamos aquí lo encontramos en el mapa y en el Classroom. En un mapa de que, bueno, Grecia está ubicado en el continente europeo. Está ubicado en el continente europeo y vamos a borrar esto para ponerlo más pequeño. Está ubicado en el continente europeo, que es este que está aquí. Y ahí nos están tachando el continente europeo. Aquí está ubicado Grecia, específicamente en esta parte de aquí, que es todo esto que se encuentra aquí en el cuadro. Todo esto es Grecia. Todo eso que está aquí es este puntico rojito que está ahí. Ese es Grecia. Entonces, Grecia, ¿dónde estuvo ubicado? No, primeramente Grecia está ubicado en el continente europeo. La civilización de Grecia se ubicó al sur del continente europeo, cerca del mar Mediterráneo. Listo. De igual manera, Grecia aún continúa, ese país, perdón, aún continúa. Listo. Seguimos acá. Ustedes realizaron esta actividad que no era complicada. Era, para empezar, sigue los siguientes pasos. Ingresa al link de EducaPlay que encontrarás al final. Da clic en el botón naranja para comenzar. Realiza la sopa de letras buscando el nombre de los dioses griegos. No es necesario que me enviaran una foto o algo, porque cuando está en EducaPlay, la puntuación me llega directamente. Debes escribir en tu cuaderno los temas, el indicador y, por supuesto, la actividad de EducaPlay. ¿Cuál era la actividad de EducaPlay? Decía, situación, problema.
Escribe el nombre de 6 dioses griegos que encontraste en la actividad anterior de Educaplay y escoge uno que consideres el más poderoso. Argumenta tu respuesta. Había que ingresar, había que ingresar o había que ingresar a esta partecita de Educaplay y mirar en la sopa de letra, ¿cierto? Mirar la sopa de letra y de cierta medida escribir 6 dioses y escoger el que más te parece interesante o el que a ti te consideras el más poderoso. A ver, de los que se encuentran aquí, ¿quién realizó la actividad? Levanta la mano y quiere participar y decir sus dioses y cuál es el que considera más poderoso. Ya hay un montón de gente. Denme un segundito aquí que no me quiere rodar la parte de esto aquí. Bueno, iniciamos con Josué Cedeño. A ver, Josué, ¿cuáles fueron esos 6 dioses que encontraste en la sopa de letras? ¿Cuál te pareció más interesante o poderoso y por qué? ¿O cuál consideras tú que es el más poderoso y por qué? Cedeño. Señor, los 6 que encontré fue Poseidón, Artemisa, Zeus y Apolo. Y para mí el más poderoso, el dios más grande sería Zeus, porque como el mismo nombre dice, Zeus parece que un nombre como poderoso. Por ejemplo, él fue dominador y él fue el poderoso de todas Greco-Roma, de Roma. Estamos hablando de Grecia. A ver, María Rosa. Señor, el primero fue que usted nos colocó el punto de escribir los nombres de dioses griegos que encontré. Yo encontré a Atenea, que es la diosa de la sabiduría, Afrodita, que es la diosa del amor, Poseidón, que es el dios del mar, Hades, que es el dios del inframundo, Hera, que es la diosa del matrimonio, y Zeus, que es el dios del trueno. Yo considero que Zeus es el más poderoso, ya que es el rey de reyes. Bueno, Daniela Gutiérrez. Daniela Gutiérrez. Daniela, no se te escucha, mija. Vamos a darle los paso a otro compañero, Daniela. A mí también me la han metido varias veces aquí. Silencio. Samper. Señor, los dioses que yo encontré en la sopa de letras fueron Apolo, Poseidón, Atenea, también encontré a Hades, perdón, y para mí el más poderoso de todo es Zeus. ¿Por qué? Está hablando el compañero. ¿Por qué? Primeramente, porque él que era el que lanzaba rayos, pues sí. No. Isabel. Muy bien. Isabela Torres. Señor, bueno, yo los que encontré fueron Zeus, Poseidón, Artemisa, Ares, Atenea y Afrodita. Y en sí, yo la verdad conozco bastante, más que todo sobre la mitología griega, gracias a que mi hermano hace unos años me explicó de ella. Y Zeus lo consideraría el más poderoso gracias a que él antes de estos dioses había unos gigantes y Zeus en sí los liberó de esos gigantes que la verdad eran malos y luego fue el que se escogió para liderar a los otros dioses. Bueno, aclarando acá.
Cuando se habla de la mitología griega, porque entramos con mitología griega, saber cuáles eran los dioses y esto, inmediatamente nos llevamos al primer lugar o el primer dios que se nos pasa por la cabeza, el primer dios que se nos pasa por la cabeza es Zeus. ¿Y por qué Zeus? Porque Zeus es considerado el dios de dioses o el dios de todos los dioses. Es es el más importante porque es la autoridad máxima que representaba las instancias del Olimpo. ¿Qué era el Olimpo? El Olimpo era como un templo donde se encontraban todos los dioses. En Grecia clásica, Zeus era era una manera el dios más importante y destacado porque era al mismo tiempo el padre de los dioses y de los hombres. Zeus era algo así como un padre de familia, incluso aquellos que no eran hijos suyos se dirigían a él como si en verdad lo fuesen. Su principal función, ¿cuál es la principal función de Zeus? Gobernar a los dioses del monte de Olimpo y supervisar el universo. Por otra parte, Zeus era considerado como el dios del trueno y el dios del cielo. Pero la autoridad absoluta no solamente se reducía en cuestiones, eh, no solamente se podían hablar de cuestiones naturales, sino como él podía ser el trueno, la lluvia, los rayos, los relámpagos, entre otros. Bueno, por eso, en este caso, Zeus es considerado uno de los dioses más poderosos en la mitología griega. Estamos hablando de mitología. Recuerden que la palabra mitología me estoy refiriendo a mitos. Me estoy refiriendo a mitos. No estoy hablando de que este sea el dios, no. Mitología griega. ¿Por qué comencé de esta manera? Comencé de esta manera a hablar de la civilización griega porque es que ellos eran, ellos adoraban a muchos dioses. Y en la civilización griega lo importante y la importancia que tenían sus dioses para la vida civil y para para la vida en sociedad era totalmente relevante, era totalmente importantísimo porque perseguían y creían en sus dioses y le pedían a sus dioses. Estos dioses eran considerados dioses infrahumanos porque eran mitad dios y mitad humano. eh, Como tal. Vamos a mirar aquí un momentico. Bueno, pasamos acá. Voy a borrar esta partecita que está aquí. Listo. Ahora, pasemos. Ya ustedes saben que para tener en cuenta hay un espacio que usted debe estar activo para utilizar todas las herramientas de la actividad, elaborar la guía en el tiempo establecido, el leer con atención las instrucciones, poseer una buena disposición para el trabajo, en fin. El mapa conceptual. Tenemos un mapa conceptual aquí establecido y en el mapa conceptual encontramos todo lo referente a la civilización griega. Voy a ponerle aquí un poquito menos para poderlo explicar. Listo. La civilización griega se asentó, cuando hablamos de se asentó, es que se ubicó. Ya miramos el espacio geográfico y en el espacio geográfico podemos lograr que esta civilización se asentó en el sur de la península balcánica, que ahí miramos la península balcánica donde se encontraba en las islas de los mares Egeo y Jónico y las islas de Asia Menor, conocidas en la actualidad como Turquía. Recuerden, pregunto, ¿en qué continente se desarrolló la civilización griega? ¿En qué continente? Levanten la mano. ¿En qué continente se desarrolló? Daniela Gutiérrez. Europeo. Tienen María Monterrosa. En el continente europeo. Torres. En el continente europeo y creo que también fue en el asiático. Jeremy.
Señor, Grecia se ubicó al sur del continente europeo. Muy bien. Y esta, así como hablábamos anteriormente de los ríos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las civilizaciones antiguas y hablábamos de que se asentaron cerca de los ríos? Bueno, esta se asentó cerca de mares, cerca de costas, cerca de penínsulas. Y esto primero cerca de los mares y de las islas porque le abastecía el agua, ¿cierto? Pero aquí una actividad importante, a pesar de que allá hablábamos anteriormente que las civilizaciones antiguas se abastecían del agua como tal, en este lado hay algo particular. Y es que, ¿por qué la civilización griega se asentó en los mares? La facilidad que le brindaba económicamente la transportación de mercancías marítimas. Uno de los objetivos, claro, o una de las actividades importantes, de las actividades económicas importantes de la civilización griega fue navegar, fue sobre todo la pesca, la navegación, el comercio marítimo. Hicieron parte de esta civilización y el desarrollo económico que aquí se abarcó. Listo. La civilización griega se desarrolló en 4 etapas. Hablan de muchísimas etapas importantes, pero aquí en el mapa conceptual vamos a establecer esas 4 etapas. Está primero la etapa de la civilización micénica, conocida como la Creto, y la civilización arcaica, civilización clásica, y Grecia arcaica, Grecia clásica, Imperio Macedónico y también otro imperio o otra Grecia también conocida como Grecia helenística. Pero aquí tenemos estas hasta el momento. La civilización Creto, este es el inicio de la civilización de Grecia, que primeramente yo les mostré anteriormente en el mapa les mostré el espacio que era ahí en la isla de Creta donde comenzó a desarrollarse esta civilización. Luego pasa a la Grecia arcaica, que esta Grecia se caracterizó por algo muy importante y fue el surgimiento de las polis. ¿Qué eran las polis? Las polis eran ciudades y estados totalmente independientes que tenían su propia cultura, su propia economía, su propio ejército, en fin. Eso era más que todo las Grecia arcaica se caracterizó también porque ésta se expandió sobre todo por todo el mar Mediterráneo, lo que le facilitó un desarrollo económico sustentable. En la Grecia clásica nace Atenas y Esparta, que eran 2 polis totalmente importantes. Alcanzan un gran avance cultural y económico, aunque estas 2 polis, porque Atenas y Esparta eran 2 polis, se enfrentan entre sí. Por ejemplo, en la guerra del Peloponeso, Atenas y Esparta se enfrentan entre sí, pero para vencer a los persas que se quería adueñar del territorio griego, ellas se unen en una guerra llamada las guerras médicas. Grecia es considerada, o la civilización griega es considerada la cuna de la civilización occidental porque en ellos se realizaron diversos y grandes avances técnicos, científicos, tecnológicos como la filosofía, la geografía, la astronomía, la medicina y la democracia, y fueron la base del desarrollo del occidente. Bueno, miremos Grecia arcaica. ¿Qué nos dice de Grecia arcaica? A ver, Isabela Torres, por favor, me lee Grecia arcaica. Bueno, señor. Dice, la edad oscura fue una
época de gran inestabilidad en Grecia. Por eso, los griegos se agruparon en formar poblados en lo alto de las colinas. Así, a partir del siglo VI, y se inició el periodo conocido como como Grecia. Bueno, ahí se le escuchó, yo no sé, yo le escuché un poquito entrecortado. La Grecia arcaica se le conoció como la Grecia oscura. ¿Por qué Grecia oscura? Porque como su nombre lo indica, fue una época de inestabilidad en Grecia. ¿Por qué? Porque en Grecia fue gobernada y se querían apoderar de ellas muchísimas aldeas. Pero a partir del siglo comenzaron a surgir las polis que vendrían siendo las ciudades y se dio inicio al periodo de la Grecia arcaica. Y Sardila, por favor, me lee la formación de las polis. Las polis eran comunidades autónomas que comprendían una aldea, y los campos vecinos por lo general estaban ubicadas al pie de una colina y cuya cima construía una arcópolis, lugar que Acrópolis. sirve de refugio y residencia a las autoridades, y donde se identifican los Donde templos. se edificaban. Los templos. Ujú. Bueno, ujú. Cada polis tenía sus propias reglas de organización, gobierno, ejercicio, economía, legislación y costumbres. Sin embargo, todas los ¿Quién está todos leyendo? los Momentico, momentico. Continúa. Continúa. Isa, vas por todas las polis. todas las polis compartían un modelo cultural como estos determinó que se sintieran parte de una misma civilización. Ahí, hasta ahí. Bueno, la Grecia arcaica, como vimos, en la Grecia arcaica se constituyen y se inician la formación de las polis. Yo les dije ahorita, las polis eran ciudades, eran comunidades autónomas que, como dice acá abajito, cada polis tenía sus propias reglas de organización, su propio gobierno, su propio ejército, su economía, su legalización y costumbres. Pero todas las polis tenían algo en común y esto determinó que existiera esa misma civilización. Dentro de las polis, que eran comunidades que comprendían una aldea, que era todo esto que está aquí, y los campos vecinos por lo general estaban ubicadas, las polis estaban ubicadas al pie de la colina, siempre se encontraban al pie de la colina. Así, durante todos los siglos, estas estaban en estas polis construían las acrópolis. Las acrópolis eran los lugares de refugio, residencia a las autoridades y donde se identificaban los templos o se construían los templos. Bueno, aquí podemos mirar y determinar
la Grecia clásica, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. A ver, Isabela Monterrosa, me lee Grecia clásica. Sí, señor, déjeme un momentico y pongo algo aquí. Ok. Listo, señor. La Grecia clásica se conoce como clásico al periodo comprendido por el siglo V y los comienzos del siglo IV a.C. Durante el mismo mundo griego se consolidó con el mismo predominio de dos estados rivales entre sí, Atenas y Esparta. Muchas polis adoptaron como sistema de gobierno la democracia. Sustituyeron así la oligarquía La oligarquía. y la tiranía, gobierno de una sola persona. Fue el caso de Atenas, aunque no de Esparta, que continuó siendo gobernada por una minoría. Resulta y pasa, muchas gracias. Resulta y pasa que en la Grecia clásica comenzaron a tomar muchísima fuerza estas dos polis, Atenas y Esparta. Estas dos polis adoptaron un sistema de gobierno llamado la democracia. De aquí, sobre todo en Atenas, nace la democracia con la participación de todos los ciudadanos y sustituyen el sistema de gobierno que antes ellos tenían, como era la oligarquía y la tiranía. ¿Qué pasaba con la oligarquía y la tiranía? Solamente eran gobernados, o sea, el sistema de gobierno o quien gobernaba las polis era una sola persona, quien con sus tiranías, como su nombre lo indica, gobernaba, colocaba impuestos, alzaba los productos, les colocaba precios caros y todo. Entonces, en Atenas nace la democracia. ¿O qué le estoy diciendo? ¿Dónde nace la democracia? A ver. Señor, en Atenas. En Atenas. Y no fue el mismo caso de Esparta, perdón, porque esta continuó siendo gobernada por estos sistemas de gobierno como la oligarquía y la tiranía. Bueno, las guerras médicas, Jeremy. Bueno, señor, dice, las guerras médicas desde el año 500 hasta el 479, dice, enfrentaron a griegos y persas, también llamados medos, la mayor potencia en aquel entonces. Tras varios años de lucha, los helenos consiguieron vencer. Atenas alcanzó su máximo apogeo político y económico, y Esparta quedó como rival. Cada una de ellas formó su propia alianza militar en unión de otras polis, hasta que la guerra estalló entre ellas. Bueno, en este caso las guerras médicas fueron diferentes guerras médicas. Entre estas guerras encontramos la de los griegos y los persas, debido a que los persas se querían tener todo el dominio de Grecia. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Esparta y Atenas, a pesar de que tenían rivalidades, tuvieron que unirse para poder derribar a los persas. ¿Y dónde se reunieron? Se reunieron en las guerras médicas. Fueron varias guerras médicas igual. Fueron varias, no fue solamente una. Hubo una en Cartago, hubo una en donde ellos consiguieron vencer, otras donde los vencieron, en fin. Las guerras del Peloponeso. A ver, Gabriela, las guerras del Peloponeso. Gabriela Barraza. Barraza. Arce.
Las guerras del Peloponeso, 431-404, enfrentaron a Atenas y sus aliados contra Esparta y los suyos. Tras una larga contienda, los espartanos salieron vencedores, quedando muchas ciudades arruinadas o debilitadas, incluida la triunfante Esparta. Años más tarde, las polis se vieron impotentes para hacer frente al poder de Macedonia, estado situado al norte de Grecia que, dirigido por su rey Filipo II, puso fin a su independencia en 338 a.C. Muy bien. Como vemos en el mapa, mira, la guerra del Peloponeso es donde se enfrentaron Atenas y Esparta, y las guerras médicas donde se unen Atenas y Esparta para vencer a los persas. Bueno, dioses griegos, ya los hemos visto, ya hemos hablado anteriormente. Los griegos creían en muchos dioses. Entonces, la creencia de muchos dioses es, ¿qué religión es? ¿Eran qué? Politeístas. Eran politeístas. Sus divinidades, vamos a colocar a alguien aquí. Prada, por favor, me lees esta parte rosada, por favor. Nada, Prada como que se congeló. Angie Barrera. Los griegos creían en muchos dioses. Su religión era politeísta. Sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadores tanto de virtudes como de defectos, pero a diferencia de los hombres eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Dioses y hombres se relacionaban entre sí. Los héroes eran seres nacidos de la unión entre dioses y inmortales. Ejemplos de héroes fueron Hércules y Aquiles. Estos últimos protagonistas de la Ilíada poesía. De las protagonistas de la Ilíada, poesía épica. Épica, escrita por el poeta Homero. Los dioses griegos vivían en el monte sagrado Olimpo. La narración de su historia recibe el nombre de mitología. Muy bien, gracias. Entonces ahí podemos ver primero que los dioses, que los griegos eran politeístas debido a que adoraban a muchos dioses. Sus divinidades tenían las apariencias humanas, no eran así como uno cree, seres de otro mundo, sino que tenían apariencia humana, tenían virtudes, tenían defectos como cualquier mortal. Pero en este caso ellos eran inmortales porque gozaban de poderes sobrenaturales, a pesar de tener una apariencia física igual que la de cualquier mortal. Ellos eran inmortales porque tenían poderes sobrenaturales. Estamos hablando de mitología griega. Los héroes, más que todo hablaban de que los héroes que habían nacido en la mitología griega eran héroes conocidos como personas, hombres o dioses que se casaban con mortales. Nosotros hemos conocido el caso de Hércules, hemos conocido el caso de Aquiles. Recuerden que Hércules se caracterizó por poseer muchísima fuerza. Es más, hay diferentes películas de Disney que hablan es más, tienen películas referente a Hércules en versión muñeco, y también hay otras versiones de esta película. Aquiles, conocido, famoso también, un semidios. Hércules y Aquiles eran un semidios, ya que eran parientes o eran hijos de Zeus con una mortal.
Estos tenían poderes sobrenaturales, pero todo se reflejaba en su fuerza. Aquiles, se dice que la historia de Aquiles se habla de que este tenía una debilidad y era el talón. Por eso a este se le conoce como el talón de Aquiles, que según la mitología griega, al momento de colocarle una flecha en el talón, inmediatamente la fuerza de este señor Aquiles decae. Mónica, creo que levanta la mano, va a intervenir en algo. Señor, Zeus es papá de Hércules. ¿Quién? Zeus es padre. Ajá, sí, yo sé. Lo dije, lo acabé de decir. Bueno, aquí miramos los dioses griegos. Voy a ver si logro colocar esto un poco más grande. Porque lo que quiero ver es este cuadrito que está aquí. Uy, creo que me pasé. Aquí. Los dioses griegos. Caos y el gran vacío. Todo inicia con esto. Inicia con Gea. Y la Gea, que significa la tierra, Urano, el cielo, la unión de estos, crea a Cronos, el dios del tiempo, y Rea, la de la fertilidad. Entre estos nace el Zeus, el dios del rayo, dios del cielo y padre de todos los dioses, y Hera, la del matrimonio. De Zeus tiene como la primera generación, que es Poseidón, el dios del mar, Demeter, los de los cultivos, Hestia, la del hogar, y Hades, el dios del infierno, que viene de la parte de Hera. Las descendencias. Durante el matrimonio de estos nacen Hefesto, el dios del fuego, Ares de la guerra, Dionisio, dios del vino, Hermes, dios mensajero, Atenea, la diosa de la sabiduría, Artemisa, la diosa de la casa, Apolo, el dios de la belleza, y Afrodita, la diosa del amor y también de la belleza. Esos serían los dioses griegos de la mitología griega, de las cuales se hablan comúnmente. Pasemos acá. Tuvieron un enlace o tienen un enlace donde aparece la explicación para afianzar la temática de Grecia sobre todo. Bueno, las actividades. Vamos a mirar las actividades que estábamos hablando de que yo, como no les había explicado. Bueno, actividades. ¿Cuáles son los periodos en los que se desarrolló históricamente la civilización griega? ¿Dónde podemos encontrar eso? Aquí en la guía del Mientras Aprendo, y sobre todo lo podemos encontrar en el mapa conceptual. ¿Dónde aparece? Aquí en el mapa conceptual dice, la civilización griega se desarrolló históricamente en 4 periodos. ¿Cuáles fueron? Civilización cretomecénica, Grecia arcaica, Grecia clásica, Imperio macedónico. Esa sería la respuesta de la actividad 1 para el desarrollo. La actividad 2 dice, ¿cuándo y por qué nacieron las polis y por qué se originaron las guerras médicas? Bueno, aquí podemos mirar qué eran las polis. ¿Qué eran las polis? Todo está aquí. ¿Qué eran las polis? ¿Cuándo se crean y por qué se crean? Y las guerras médicas, ¿por qué se realizan? De igual manera, en el video que ustedes tienen ahí, pueden ingresar y ahí están las respuestas de esto. ¿Cuál era la función que cumplía la Acrópolis en Atenas en la antigüedad? Era utilizada como centro de rituales religiosos para los griegos, servía como sede de academias y escuelas, servía de refugio a los atenienses en casos de inundación, era el principal mercado de productos agrícolas y pesqueros, y aquí sería la respuesta que ustedes colocarían en esa actividad. Pero la actividad toda se encuentra en la guía de desarrollo. No hay por qué ir a internet a buscar absolutamente nada.